Aproximación a la promiscuidad divina. Dios mora en mí, pues es mi consciencia. Esta consciencia inalterable y sin límites, que en mí percibe los tres estados de vigilia, de sueño y de sueño profundo, es Dios. Yo, en tanto que ser humano, soy el cuerpo, los sentimientos y los pensamientos percibidos por esta divina consciencia testigo. La devoción, que no puede cumplirse más que con el cuerpo, los sentimientos y los pensamientos del ser humano, es una actividad que el ser humano dirige a la consciencia que mora en él. Esta consciencia testigo, inafectada por los actos, las percepciones, los sentimientos y los pensamientos del ser humano, permanece por siempre apacible, bienhechora e inactiva. Pues si bien ella percibe todo, ella no participa en nada. Ninguna percepción o acción humana la contamina o la refuerza en su esplendor. Esta consciencia que en mí percibe todo es la consciencia de Dios que penetra y mora en todas las formas de vida. Así pues, Dios es lo más cercano a mí, puesto que Él es mi propia consciencia. Él es mi existencia misma, porque sin consciencia no existo. Es en Él y por Él que yo existo. Si Él me retirase su consciencia, me hundiría en la nada, pues al no percibir ya nada, dejaría de existir. Si el ser humano siente que existe, es porque percibe el mundo gracias a su cuerpo y percibe el cuerpo mismo, así como sus pensamientos y sus sentimientos. Pero todas estas percepciones solo son posibles gracias a la consciencia. Por lo tanto, gracias a la presencia de Dios en él, el ser humano tiene el sentimiento de experiencia de su existencia. Sin consciencia, la individualidad viviente no existe. Toda percepción, todo acto, todo pensamiento, todo sentimiento se experimenta solo gracias a la presencia divina en nosotros. Toda experiencia reposa sobre esta presencia consciente. Si la consciencia se retira, enseguida se desvanece el sentimiento individual de existencia, las percepciones del mundo, del cuerpo, de los sentimientos y de los pensamientos. El ser humano debe, pues, comprender el estado de dependencia total en el que se encuentra en relación con Dios. Se dice que la consciencia divina no solamente percibe en nosotros los estados de vigilia y de sueño, sino también el estado de sueño profundo. Si bien el sueño profundo es para el ser humano un estado de inconsciencia, pues esta inconsciencia no existe más que a nivel humano. Ella es la consecuencia, al nivel del ser humano, de una ausencia de percepción del mundo, del cuerpo, de los sentimientos y de los pensamientos. Para la consciencia divina que nos habita, esta ausencia de percepción es la percepción de un vacío. Así pues, la consciencia divina que nos habita es el testigo de las percepciones del estado de vigilia, del sueño con sueños y del vacío del sueño profundo. Estos tres estados de consciencia desfilan delante de su inmutabilidad inafectada. Para nosotros, los seres humanos, el sueño profundo es semejante a la nada, pues no se encuentra en él ninguno de los elementos que conforman nuestra existencia. No hay cuerpo que permita la percepción del mundo, ni sentimiento, ni pensamiento. Así, este estado, que es una nada para nosotros,
no afecta a la inmutable consciencia, que en él contempla el vacío, de la misma manera que contemplaba los sueños, el mundo, así como nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en los otros dos estados. Por lo tanto, es absolutamente exacto que Dios me ve en todo momento, pues en verdad es gracias a Él, a su consciencia, que yo mismo me veo, percibo y conozco toda cosa. La consciencia divina que está presente en mí es la forma en la que Dios manifiesta su inmanencia, porque Dios no solo se contentó con crear el mundo, también llenó el mundo con su presencia. Pero sería un error limitar la realidad divina a la inmanencia, pues si la consciencia divina habita todas las formas de vida, también permanece más allá de todas las formas de vida. En verdad, el universo es comparable a una gran esponja arrojada en el océano. Cada alveolo de la esponja es una forma de vida, y el agua del océano representa la consciencia divina. Esta consciencia, en su aspecto trascendente, es la inmensidad del agua alrededor de la esponja. Esta misma consciencia, en su aspecto inmanente y omnipenetrante, es el agua que se encuentra en el interior de la esponja y de todos los alveolos que ella contiene. Es pues la misma agua de la consciencia divina la que constituye el océano de lo absoluto y la consciencia testigo presente en todas las formas de vida. Así pues, Dios no es omnisciente porque almacene en alguna parte la totalidad de los conocimientos. Es omnisciente porque Él es la consciencia testigo presente en cada ser. Y esta consciencia testigo conoce todo lo que es conocido en todas las formas de vida de todos los universos. Para comprender lo que es la presencia divina en nosotros, es importante no confundir la consciencia divina, que, aunque testigo de todos los contenidos, es en ella misma pura consciencia vacía de todo contenido, con la consciencia de esto o aquello. Cuando se dice yo soy consciente de esto o de aquello, se indica con esta forma de hablar que se percibe esto o aquello, pudiendo ser la percepción sensorial o psicológica. ¿Por quién se realiza esta percepción? Ella se lleva a cabo por la consciencia, pues esta consciencia es distinta de lo que ella percibe. Es siempre la misma consciencia que es testigo de un flujo cambiante de percepciones diversas. Tener consciencia de un sonido es, pues, percibir un sonido gracias a la consciencia. Pero la consciencia y el sonido siguen siendo, de hecho, dos realidades distintas. El sonido es impermanente, mientras que la consciencia existía antes y después del sonido. Es la misma consciencia la que percibe la multiplicidad evanescente de todas las categorías de percepciones. Es por eso por lo que, aunque no es posible la percepción sin la consciencia, la conciencia en ella misma está virgen de toda percepción. Además, en esta virginidad desnuda y esencial permanece en el estado de sueño profundo. Es en esta misma vacuidad que ella está por siempre en su aspecto trascendente, más allá de las percepciones del mundo. Siendo la consciencia una totalidad homogénea e indivisible, nada separa la consciencia inmanente presente en una forma de vida de la consciencia trascendente en su totalidad.
Hay entre estos dos aspectos de la consciencia divina la misma relación que hay en un lago entre la superficie y la profundidad. La consciencia testigo que nos habita es una ola en un punto del tiempo y del espacio sobre la superficie sin fin del océano de la consciencia divina. Esta consciencia que en este mismo instante escucha este audio, ¿de quién es? El ser humano dice, es mi consciencia. Al decir esto, se apropia ficticiamente de lo que le pertenece a Dios. Por esta apropiación ilusoria, niega la realidad divina en él y erróneamente se apropia abusivamente del lugar de Dios. Habiendo negado la presencia divina en ellos mismos, algunos desorientados son enseguida conducidos a buscar a Dios fuera de ellos. En realidad, la consciencia que escucha este audio es la consciencia divina, que es la sola y única consciencia. Esta única consciencia es la consciencia del ser en sí, que no es otro que Dios. Hemos dicho que el ser humano no es otra cosa que el conjunto formado por el cuerpo, los sentimientos y los pensamientos. ¿Cómo este conjunto puede atribuirse la propiedad de la consciencia que los percibe? Consciencia que es el sujeto que percibe y para la cual son simple objetos de percepción. Tal es, sin embargo, el absurdo que se comete cada vez que alguien dice o piensa mi consciencia. ¿Por quién es cometido este error de atribución? Es cometido por el pensamiento. Es pues el pensamiento, simple objeto de percepción para la consciencia, que atribuye ilusoriamente la propiedad de la consciencia al yo humano. Sobre esta atribución absurda e ilusoria descansa la existencia del ego, que consiste en imaginarse que es una entidad autónoma e independiente dotada de consciencia. En realidad, lo que somos al nivel humano es simplemente el conjunto formado por el cuerpo, los sentimientos y los pensamientos. Este conjunto está desprovisto en sí mismo de consciencia. La consciencia que revela y manifiesta la existencia del compuesto humano es la consciencia divina. El compuesto humano está, pues, en un estado de dependencia absoluta de la consciencia divina. Es de ella, por ella y en ella que de segundo en segundo obtiene su existencia. Pues en la ausencia de consciencia, ¿cuál sería nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos como seres humanos? La humildad que resulta de una visión justa de la realidad consiste en decir, como ser humano, no soy nada más que este cuerpo, estos sentimientos y estos pensamientos. Es gracias a la consciencia de Dios que permanece en mí, que yo conozco mi propia existencia y la del mundo. Es el soporte de toda mi vida, y si este soporte desapareciera por un momento, me hundiría en la nada. Gracias a él, yo existo. Por él son dadas mi propia vida y todas las experiencias del mundo. Atribuirse la consciencia es, para el ser humano, un acto luciferino, por el cual se imagina ser independiente de Dios. A la pregunta, ¿quién soy yo como ser humano?, la respuesta metafísica correcta es nada más que el conjunto impermanente del cuerpo, los sentimientos y los pensamientos.
Pero si me hago la pregunta, yo que en este mismo instante me siento existir, ¿soy el cuerpo, los sentimientos y los pensamientos? La respuesta que surgirá será: yo no soy ni el cuerpo, ni los sentimientos, ni los pensamientos, pues ellos son, para mí, simples objetos de percepción. El contenido de esta respuesta resulta del hecho de que, al hacer este tipo de pregunta, uno se identifica automática e implícitamente con la consciencia testigo, pues es de esta consciencia testigo que proviene el sentimiento de existencia, que no es otro para la consciencia que la sensación de existir en tanto que consciencia que percibe. Entonces, ya que el ser humano no es más que el cuerpo, los sentimientos y los pensamientos, el alma humana está compuesta por los pensamientos y los sentimientos. Pero mi identidad real no es el ser humano, sino la consciencia testigo que percibe. Consciencia testigo que no es otra que la consciencia divina. Es necesario distinguir con claridad el yo humano, que se refiere al cuerpo, a los sentimientos y a los pensamientos, del yo o sí trascendente, que es nuestra verdadera identidad que es la de Dios. En la medida en la que me identifico al ser humano, o considero que el cuerpo, los sentimientos y los pensamientos humanos son míos, una distancia inconmensurable me separa de Dios. Él es el Maestro y el Creador. Yo soy el servidor y la criatura. Pero en la medida en que sé y siento, con todas las consecuencias y la constancia que esto implica, que no soy ni el cuerpo, ni los sentimientos, ni los pensamientos, entonces soy indisociable de Dios. Mi consciencia es su consciencia. Mi sí, mi identidad, es su identidad. Mi naturaleza y mi realidad es su naturaleza y su realidad. En el primer caso, mi vía es la devoción. En el segundo, mi finalidad es la del conocimiento metafísico, de la gnosis. Algunos se limitan a la devoción, otros pasan de la devoción a la gnosis, y otros incluso acceden a la gnosis sin pasar por la devoción. Una vez que la gnosis es adquirida, ¿es posible la devoción? Lo es, pues el conocimiento que resulta del hecho de sentirse ser la consciencia infinita y eterna no suprime la existencia del cuerpo, de los sentimientos y de los pensamientos de este ser humano. Por lo tanto, está claro que la devoción, la sumisión y el servicio son para el cuerpo, los sentimientos y los pensamientos que componen este ser humano, mientras que el conocimiento eterno es para nosotros, que somos la única realidad y la única consciencia que permanece en su eternidad dichosa. Al mismo tiempo, es posible sentirse ser el maestro que observa el trabajo del servidor. En el mismo instante es posible sentirse ser la consciencia divina que contempla la oración del ser humano. Realizar a la vez la gnosis y la devoción, tal es la realización integral que engloba la trascendencia y al ser humano. Para el ser humano no hay nada más elevado que la sumisión, el amor y el servicio de Dios, pues el ser humano jamás se convierte en Dios. Por siempre, el ser humano,
compuesto de cuerpo, sentimientos y pensamientos, es una criatura minúscula. Es totalmente erróneo imaginarse que el gnóstico es una persona que se convierte en Dios o se identifica con Dios. El gnóstico es alguien que disipa un error y una ilusión, dándose cuenta de que nunca ha sido un ser humano y que desde siempre y por siempre ha sido la consciencia única presente en el ser humano. Pero ¿quién es ese alguien? ¿Quién es el gnóstico? ¿Es un ser humano o es Dios? ¿Y dónde se sitúa la gnosis? ¿Dónde se sitúa su contrario, la ignorancia? ¿En el ser humano o bien en Dios? Hablar de un gnóstico es forzosamente hablar de una criatura. Hablar de la obtención de la gnosis es forzosamente hablar de algo que está unido a la historia individual. Así, la gnosis y la ignorancia se sitúan en el ser humano. Lo mismo que el pensamiento humano puede identificarse con el ser humano y atribuir falsamente al ser humano la consciencia que lo percibe, el mismo pensamiento humano puede desidentificarse del ser humano e identificarse al yo, a la consciencia testigo. Sin embargo, la gnosis no es sólo el resultado del pensamiento especulativo. El pensamiento especulativo es sólo un soporte que permite un sentir y una experiencia humana que es el verdadero conocimiento. Observemos además que algunos, más orientados hacia la práctica de la interiorización y del recogimiento, dando preferencia a la búsqueda de lo sentido, no hace más que añadirle un pensamiento especulativo, mientras que otros, dando preferencia al pensamiento especulativo, el cual hemos comentado, tiene por objeto desembocar en lo sentido. Que el pensamiento nos conduzca a una experiencia, o bien que de una experiencia se derive un pensamiento específico, esto se observa idénticamente en el proceso que engendra la gnosis y en el proceso que conduce a la ignorancia. Del hecho de identificarse con el pensamiento del ser humano, resulta una experiencia particular que es la de la ignorancia metafísica, y del hecho de sentirse ser el cuerpo, resultan pensamientos de identificación erróneos. En definitiva, conocimiento e ignorancia metafísica son fenómenos que se sitúan al nivel humano. Y esto es, además, por lo que se dice que la realidad de la consciencia divina, tal como es en sí misma, está más allá del conocimiento y la ignorancia, lo que es una manera de decir que permanece inmutable más allá de lo que pasa al nivel humano. En algunos seres humanos se manifiesta la incredulidad, en otros se manifiesta la devoción y en otros incluso es la gnosis la que se manifiesta. Todas estas manifestaciones provienen de la misma energía divina que engendra el universo. No hay más que una energía y todos los fenómenos no son nada más que la manifestación de esta energía. La creación de las galaxias es una manifestación grosera de esta energía y el camino hacia la gnosis, y después su realización plena, es una manifestación superior de esta misma energía. Las cosas percibidas y los seres vivos no son más que títeres manipulados por esta energía, la cual delega
una parcela de sus poderes en algunos seres vivientes para darles este pequeño margen de maniobra que se le llama libre albedrío. Esta energía creadora, de la cual la gracia divina es uno de los innumerables aspectos y manifestaciones, es indisociable de la consciencia divina. No es la inmutable consciencia divina quien engendra el universo, pues ¿cómo podría crearse el universo y permanecer inmutable? Es la energía divina radiando en el seno del espacio infinito de la consciencia divina quien engendra el universo. Así como el cielo no se ve afectado por las nubes, la consciencia divina no se ve afectada por los fenómenos engendrados en ella por su energía. Si bien podemos distinguir la consciencia de la energía divina, no podemos, sin embargo, separarlas. Se trata de dos aspectos indisociables de la realidad divina. ¿Por qué motivo la energía divina despliega la fantasmagoría del universo en el seno de la consciencia divina? Dios no necesita nada, ya que es la plenitud perfecta de la pura consciencia inalterable. No puede tener ninguna necesidad de su despliegue. El hecho de que no haya ninguna necesidad indica que se trata de una actividad gratuita, realizada sin razón, por simple juego. Ni la consciencia ni la energía divina ganan ni pierden nada en este despliegue. No es más que la belleza de una diversión que atraviesa efímeramente los abismos del vacío y del silencio divinos. En cuanto a la gnosis, si existe al nivel del ser humano, no existe al nivel de Dios. Para la consciencia divina presente en cada ser humano, no hay nada que realizar, nada que obtener, nada que alcanzar, ninguna ignorancia que disipar, ningún conocimiento que instalar. Conocimiento e ignorancia no existen más que en la mente humana. La consciencia divina está idénticamente presente en todos los seres humanos, ya se trate de sabios o ignorantes. Nada de lo hecho por el ser humano la acrecienta o la disminuye. Es por eso por lo que, cuando sé por experiencia que mi yo es el único yo de la consciencia universal, entonces no hay nada más que pueda hacer, porque yo sé que nunca he hecho nada. Sé que para mí la realización espiritual o la ignorancia no existen. Yo he sido desde siempre y seré por siempre esta consciencia única, siempre presente y trascendente. Nada de lo que pueda hacer el ser humano de impío o de espiritual me afecta y nada cambia para mí. Estoy más allá de la ignorancia espiritual y del conocimiento metafísico que se manifiestan a nivel humano. El despertar o la ausencia del despertar no me conciernen. Todo esto pertenece para mí a la superficie del espejismo efímero de lo que se percibe. La realidad que sois y que todo el mundo es, se encuentra más allá de la experiencia humana. Por ello, ¿qué es lo que el ser humano podría hacer para alcanzar lo que está fuera de su alcance? Quien sabe esto, nada tiene que hacer, pues sabe que es eternamente no actuante y que el hacer pertenece a lo que el ser humano ve en el dominio de las apariencias.